Hola, ¿cómo están todos? Bueno, en esta oportunidad nos encontramos en este espacio del Club de Lecturas, donde voy a compartir con ustedes un cuento que se llama Los árboles de Don Eliseo. Y dice, para que leas antes de leer el cuento de Los árboles de Don Eliseo. La gente de los pueblos de Buenos Aires se reunían en las plazas. Las plazas eran el centro de la vida social y política. Las pulperías y los almacenes también eran lugares para compartir charlas, novedades y temas personales. En las pulperías se compartían bebidas, cantos y diversión. Muchos pueblos recibían a familias de inmigrantes. Los inmigrantes venían de distintos países de Europa. Los inmigrantes se fueron integrando a la vida social de a poco. Algunos inmigrantes pudieron tener su propio campo para trabajar. Otros inmigrantes alquilaban los campos de otros o trabajaban como peones a cambio de un salario. Bueno, y el cuento comienza así: Los árboles de Don Eliseo. El pueblo estaba revolucionado. Cada vez que llegaba un extranjero pasaba lo mismo. La gente empezaba a hablar. La gente iba de un lado a otro, comentando la llegada del extranjero. La gente iba de casa en casa y hablaban de la llegada del extranjero. Un señor decía: Doña Clotilde, se perdió el espectáculo. ¿Qué espectáculo?, preguntaba doña Clotilde. La llegada del extranjero, contestaba el señor. Otros preguntaban: ¿vio usted cuántos muebles trajo? ¿Los muebles eran ingleses, españoles, italianos o franceses? Otro hombre contestaba: vaya uno a saber. El pueblo entero se transformó en un murmullo. Las palabras iban y venían como un laberinto. Las palabras no se dirigían a nadie en especial. El pueblo entero comentaba la llegada del extranjero. Las miradas de la gente también iban y venían. Las miradas de la gente iban de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Los ojos de la gente del pueblo observaban todos los movimientos del nuevo. El nuevo era el extranjero recién llegado. Las miradas también se dirigían entre la gente del pueblo. Las miradas eran de complicidad entre la gente del pueblo. Al principio, cuando no conocían el nombre, lo llamaban así: el nuevo, el raro, el extranjero o simplemente ese. También la gente del pueblo cerraba sus palabras y sin decir nada cabeceaban señalando el lugar donde se encontraba el extranjero. El pobre hombre, el extranjero, era francés y se llamaba Deró. Deró era el extranjero. Era un hombre alto y flaco. Deró tenía bigotes finitos y las puntas terminaban con un rulito. El señor Deró se enroscaba los rulitos del bigote con 2 dedos cuando hablaba. Los bigotes del señor Deró eran muy diferentes a los bigotes de los señores del pueblo. Los bigotes de los señores del pueblo eran bien anchos y bien oscuros. Los bigotes del señor Deró eran finitos y terminaban con un rulito. Mucha gente había escuchado hablar de un nuevo extranjero, que había comprado grandes zonas de tierra a solo 3 kilómetros de la casa de Don Gómez. Todo el pueblo estaba intrigado. Todos querían saber quién era ese nuevo extranjero que había comprado grandes zonas de tierra. Por eso, el pueblo entero se había transformado en un murmullo. Todos querían saber: las lavanderas, los nenes que jugaban a la pelota en la calle, una abuela que miraba por la ventana. Todos fueron saliendo de sus casas o de sus quehaceres. Todos fueron saliendo de sus siestas. Todos dejaban de aburrirse. El único que no salió fue don Eliseo Merti. Don Eliseo estaba en la pulpería atendiendo a la gente que compraba alimentos y bebidas. Don Eliseo era un hombre muy callado. Algunas personas creían que era parco, otras personas creían que era tímido. Don Eliseo estaba acostumbrado a escuchar a la gente. Por eso, don Eliseo escuchaba mucho y hablaba poco. Don Eliseo escuchaba quejas de la gente, chismes y de todo lo que quisieran contar. La pulpería de don Eliseo estaba ubicada al costado del pueblo, en una esquina. La pulpería había sido del padre de don Eliseo. El padre de don Eliseo había sido un español muy cabeza dura, pero muy trabajador. Don Eliseo era un hombre muy joven. Después contó que su familia se había quedado en Francia, que tenía un hijo y que pronto iba a viajar a Francia para buscar a su familia. Finalmente dijo: estoy buscando un hombre de confianza para ofrecerle trabajo. La gente que estaba alrededor escuchó al señor Deró. Todos querían ofrecerse para ese trabajo, pero el señor Deró solo miraba a don Eliseo. Deró esperaba que don Eliseo respondiera. Don Eliseo no respondió, pero le dijo: vuelva mañana a primera hora. Don Eliseo habló con su mujer y le preguntó: ¿vos podés atender la pulpería?
yo me voy a ofrecer para trabajar con el señor Deró. La mujer de don Eliseo estuvo de acuerdo en trabajar en la pulpería y que su esposo se ofreciera para el trabajo del señor Deró. Al día siguiente se encontraron Eliseo y Deró, se dieron la mano y cerraron el trato del trabajo. El trabajo era sencillo. El parque de la estancia estaba lleno de árboles y don Eliseo tenía que forestar con plátanos, álamos y eucaliptos. Era final de mes de mayo y don Eliseo ya había plantado muchos árboles, 10 plátanos, 9 álamos y 3 eucaliptos. Era agosto cuando el señor Deró le dijo a Eliseo: me voy a Francia a buscar a mi familia. Eliseo y Deró se dieron la mano y cerraron el trato de trabajo nuevamente. Al volver, Deró le iba a pagar a Eliseo por cada árbol plantado. La pulpería prosperó con la atención de Blanca, la mujer de Eliseo. Los árboles plantados en la estancia comenzaron a brotar. Los brotes de los árboles entusiasmaron a don Eliseo y se puso a plantar más árboles. Don Eliseo parecía un topo haciendo hoyos en la tierra para plantar los árboles. Los topos son animalitos que hacen pozos en la tierra y forman canales. Cada mañana elegía el lugar para plantar árboles, miraba con atención y empezaba a cavar. Pasaron los meses y pasaron los años y no hubo noticias del señor Deró. No volvía ni escribía. Pero don Eliseo no le quería fallar y seguía trabajando y plantando árboles por toda la estancia. Pasaron 5 años y el señor Deró volvió. Deró vino con su mujer y su hijo. La gente del pueblo volvió a hablar del francés, es decir, del señor Deró. La mujer del francés era muy blanca y muy linda. El hijo del francés era muy pequeño y aburrido. Cuando Deró llegó a la estancia había árboles por todas partes. Deró no podía creer la cantidad y el tamaño de los árboles. Había árboles, anchos, verdes, amarillos, pelados, chiquitos, arbustos, bosques. El señor Deró tardó un mes en contarlos. Eran muchos árboles. Pasaban los días y Eliseo seguía plantando árboles. Entonces Deró tenía que volver a contar los árboles. Cuando terminó de contar todos los árboles, tenía que pagarle a Eliseo por todo el trabajo realizado. Deró le debía mucha plata por todo el trabajo. Eliseo había plantado muchísimos árboles. Toda la plata que tenía el señor Deró se la había terminado con la compra de la estancia y en vivir estos 5 años. Eliseo dijo: un trato es un trato. Como Deró era un hombre que cumplía con los tratos, le dio la mano y le dio la estancia porque no tenía más plata para pagar. Así fue como don Eliseo fue dueño de la casa de tejas verdes de la estancia. La casa era la más linda de la zona, gracias a los árboles y el trabajo de don Eliseo.